Saludos a todos estimados alumnos y estimadas alumnas. Bienvenidos a esta su primera clase de economía. Mi nombre es Cristian Hurtado y seré su profesor en este curso. En esta primera unidad veremos las bases y fundamentos de la economía, un poco del problema económico, cuál es la metodología en las ciencias económicas y nos iremos adentrando un poco más ya a la teoría económica, como revisaremos la ley de oferta, la ley de demanda y revisaremos un primer equilibrio de mercado. Bien, comencemos. Definiciones básicas. Primero vamos a comenzar con la definición de economía. Como ustedes ya se imaginarán, diversos autores han definido la economía desde hace mucho tiempo y con diversas definiciones. Sin embargo, existen puntos esenciales en los cuales muchos autores coinciden o la gran mayoría coincide. Esta definición la he considerado que es bastante completa, pues incluye varios aspectos que son esenciales para una definición correcta de economía. Así, Samuelson nos dice que la economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad utilizan recursos productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. De todo esto tenemos que además incorporar que esta es una ciencia social, no es una ciencia exacta como las matemáticas, es una ciencia social, por lo tanto requiere de una interpretación, ¿sí? Otro tema importante es la gestión por parte de la sociedad. La gestión por parte de la sociedad tiene que ver con algunos aspectos como son qué se va a producir, cómo y para quién, intercambio de bienes y servicios y elecciones de individuos, las empresas y el gobierno. ¿Sí? Todo esto incorpora esta parte de gestión por parte de la sociedad. Además, un tema trascendental en esto es la gestión de recursos escasos. La gestión de recursos escasos podría decirse que es la base de la que parte la economía. Y así vamos a ver cuál es el problema económico. El problema económico es que los recursos finitos de una economía son insuficientes para satisfacer todos los deseos y necesidades humanas. ¿Sí? En realidad, ese es el problema fundamental de la economía. Si tuviéramos recursos que no son escasos, que son infinitos, no necesitaríamos de una ciencia que nos ayude a gestionar estos recursos escasos para el bienestar de la gran mayoría de la población. Entonces, esa es la esencia de la economía y desde ahí parte toda esta ciencia social. La economía también se divide en economía positiva y economía normativa. La economía positiva se refiere a los hechos, se encarga de la descripción y explicación de los fenómenos económicos. Por ejemplo, cuando un economista analiza el crecimiento del PIB de un país, del Producto Interno Bruto, por ejemplo, del Ecuador, está haciendo uso de la economía positiva, pues está recogiendo los datos y los está analizando, ¿sí? Entonces analiza los fenómenos económicos del crecimiento, un periodo de crisis, etc. Tenemos también la economía normativa. La economía normativa se ocupa de los valores, de lo que debería ser. Entonces, cuando un economista, una vez que ha analizado los datos, por ejemplo, del crecimiento o de la caída del Producto Interno Bruto, sugiere la realización de ciertas medidas económicas, se está en el ámbito de la economía normativa, pues nos está sugiriendo en base a lo que él piensa que debería hacerse o debería ser para superar un problema determinado, un problema económico determinado, ¿no? La economía también se divide en microeconomía y macroeconomía. Como ya se imaginarán, la microeconomía es el estudio de la forma en que los hogares y las empresas toman sus decisiones e interactúan entre sí en los mercados. Es decir, el individuo, ¿no? Pequeños grupos familiares como el hogar, como un individuo que toma decisiones económicas, qué comprar, a qué precio, etc. La macroeconomía. La macroeconomía es el estudio de la economía a nivel agregado. Intenta explicar los cambios que afectan al mismo tiempo a muchos hogares, empresas y mercados, es decir, a nivel de un país. Entonces la microeconomía nos habla de un individuo, de las decisiones que él toma para comprar, y la macroeconomía lo agrega, analiza todos estos individuos y qué decisiones le van a afectar. Bien. A continuación tenemos un diagrama del flujo circular de la renta. Este es un modelo simplificado que nos sirve para explicar el funcionamiento básico de la actividad económica. Este modelo nos ayuda a entender entre quiénes se produce el intercambio, es decir, quiénes intervienen en la economía y en qué consisten estos intercambios. Vamos a verlo más detalladamente. Sabemos que en la sociedad tenemos a las empresas y a las familias. Las empresas producen bienes y servicios.
los cuales los venden justamente en el mercado de bienes y servicios. Estos bienes son adquiridos o comprados por las familias. Bien, para comprar estos bienes las familias realizan un gasto, que sería un pago que realizan por adquirir estos bienes o servicios, y este pago sería los ingresos de las empresas. Bien, hasta ahora tenemos la mitad de este diagrama. Y ahora, ¿qué pasa con el mercado de factores de producción? Las familias son las propietarias y vendedoras de los factores de producción. Los factores de producción son tierra, capital, trabajo y tecnología. Estos factores de producción los ponen a la venta en el mercado de factores de producción. Bien, las empresas contratan y utilizan los factores de producción para realizar la producción de sus bienes y servicios. Por la contratación de estos factores de producción tienen que realizar un pago, que serían los salarios, las rentas y los beneficios, ¿sí? Y ese pago realizado por las empresas constituye los ingresos de las familias. Un ejemplo claro para entender esta parte sería que las familias ponen a la venta su factor de producción, por ejemplo el trabajo. Las familias trabajan y reciben un pago por eso realizado por las empresas, ¿sí? Entonces aquí se entiende esta parte. Ahora bien, juntando estos dos mercados se tiene ya una dinámica de la economía. Tenemos que las familias, por el trabajo realizado, tienen unos ingresos. Estos ingresos los gastan en el mercado de bienes y servicios, lo cual es un ingreso para las empresas, ¿no? Y las empresas con esos ingresos igualmente pagan salarios, rentas y beneficios. Entonces, este flujo circular de la renta lo que nos ayuda es a ver una dinámica económica, ¿no? Que es muy básica y esencial en este estudio de la economía. Sigamos. ¿Cuál es el método en economía? Como toda ciencia, necesita un método para realizar sus leyes, para tener sus fundamentos y sus principios. El método propio de la economía es el método inductivo y su objetivo, descubrir las relaciones constantes entre los fenómenos económicos, las leyes económicas. El método inductivo sabemos que parte de lo particular e intenta llevar a generalizaciones, ¿no? Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares obtenidas a través de observación. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, varios autores han estudiado qué sucedió en la crisis económica de la Gran Depresión. Con esa información que obtuvieron de un tema muy particular, intentaron llevar generalizaciones económicas, ¿no? Del comportamiento de los individuos, del comportamiento de las empresas, del comportamiento del consumidor, etc. Es por eso que el método en economía es un método inductivo. Bien, otra definición importante es el mercado. ¿Qué es el mercado? Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o de un servicio, como habíamos visto ya en el diagrama del flujo circular de la renta. Los compradores determinan la demanda y los vendedores determinan la oferta. Tenemos diferentes tipos de mercado según la competencia. Tenemos un mercado de competencia perfecta en el cual una de las características es que tiene muchas empresas y productos idénticos. Un ejemplo de este mercado sería el mercado de trigo y el mercado de leche, ¿no? Tenemos muchos productores y muchos compradores también. Otro mercado sería la competencia monopolística, que son muchas empresas pero productos diferenciados, por ejemplo películas, libros. Como sabemos, las películas realizadas por una empresa grande de Estados Unidos no son iguales a las películas realizadas por una empresa pequeña de un país latinoamericano, ¿no? Entonces por eso son muchas empresas pero con productos muy diferenciados. Tenemos el oligopolio, que son pocas empresas y productos muy similares. Entonces, un ejemplo de este tipo de mercado sería el mercado de petróleo, ¿no? Las empresas petroleras, donde sabemos que existen un limitado número de empresas debido al costo muy grande que sería una inversión para entrar en este mercado. Y tenemos un monopolio, que es tener una única empresa y muchos compradores. Un ejemplo básico de este tipo de empresas es la empresa de agua potable o que entrega servicios de agua potable a las casas a través de tuberías. Como sabemos, igualmente por los costos de entrada en este mercado, ninguna empresa se lanza a competir con la empresa de agua potable de una ciudad o de un país. Bien. En economía, el primer mercado que se analiza es el mercado perfectamente competitivo, porque tiene las características muy esenciales que nos van a ayudar a entender los otros mercados. Es así que vamos a estudiar primero el mercado perfectamente competitivo.
Los otros mercados serán para temas de economía un poco más avanzados. Bien, un mercado perfectamente competitivo tiene las siguientes características. Hay muchos compradores y vendedores en el mercado. Los bienes ofrecidos por los distintos vendedores son en gran medida idénticos. Como había comentado, el mercado de trigo, el mercado de leche son ejemplos típicos de esto. Las empresas pueden libremente entrar y salir del mercado. Bien, como resultado de esas características, los mercados perfectamente competitivos dan como resultado que las acciones de cualquier comprador o vendedor tengan un impacto insignificante sobre el precio de mercado. Como podemos imaginarnos, por ejemplo, en un mercado, en monopolio, si una empresa decide subir el precio, un comprador va a tener que aceptarlo porque no tiene otra empresa que le brinde ese servicio. Sin embargo, en un mercado de competencia perfecta, si una empresa decide subir el precio, ya que las otras empresas fabrican bienes idénticos, el comprador va a irse simplemente por otra empresa, entonces no va a tener ninguna afectación en el precio del mercado. Y tenemos también que cada comprador y vendedor toma los precios de mercado como dados. Igualmente, como existen muchos compradores, si un comprador no quiere pagar el precio por un determinado bien, quiere pagar un precio menor, este no va a tener ningún efecto en el mercado, pues ninguna empresa se va a ver afectada por perder la venta solamente de un individuo, ¿no? Entonces no tienen tampoco influencia sobre el mercado. Bien, un mercado competitivo tiene muchos compradores y vendedores, comerciando con idénticos productos, de tal forma que cada comprador y vendedor es precio aceptante. Compradores y vendedores deben aceptar el precio determinado por el mercado. Esto se explica básicamente por los ejemplos que les había dado. Una empresa no puede de la nada subir el precio porque nadie le va a comprar, porque las otras empresas mantienen el mismo precio, ¿no? Igualmente, un comprador no va a poder querer solamente porque él quiere bajar el precio, pues las empresas no se ven afectadas solamente por la pérdida de una venta. Entonces, por eso se denomina que son precios aceptantes. Vamos a empezar ya con el estudio de la demanda en el mercado competitivo. Vamos a ver cómo se desarrolla, cuáles son las gráficas y cómo son estos análisis. Bien, vamos a empezar con un concepto básico que es la cantidad demandada. La cantidad demandada se lo simboliza con la letra Q, de quantity en inglés, ¿no? Entonces la cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar a un determinado precio. El precio se lo simboliza con la letra P. Bien, los compradores son quienes determinan la demanda. De esto surge la ley de la demanda. La ley de la demanda nos dice que, manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube su precio. Esto se lo puede ejemplificar con, por ejemplo, vamos a suponer que el precio de la leche aumenta mucho, aumenta 5 veces más. Entonces hay personas que ya no van a tener una renta suficiente para pagarlo. Entonces la cantidad de gente que va a querer comprar la leche va a disminuir, la cantidad demandada va a disminuir. Esa es la ley de la demanda. Aquí introdujimos un nuevo término que sería ceteris paribus. Este término es muy usado en economía y significa que manteniendo absolutamente todo lo demás constante, va a suceder una determinada situación. Por ejemplo, vamos a suponer en el mismo ejemplo que el precio de la leche sube 5 veces, pero si la renta de las personas, los ingresos de las personas suben también 5 veces, no se va a ver afectado, ¿no es cierto?, la demanda por la leche. Entonces, ceteris paribus nos dice que para no complicar tanto estos análisis, porque podrían suceder infinitas cosas en los mercados, en las familias, etcétera, decimos que manteniendo todos los demás constantes, si solamente sube el precio de la leche, va a disminuir la demanda por leche, ¿sí? Bien, vamos ahora a ver cómo se grafica la curva de demanda. La curva de demanda es un gráfico que muestra la relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Ejemplificando, vamos a suponer que el precio de una hamburguesa es de $1. La cantidad demandada en ese caso de las hamburguesas sería de 8 hamburguesas. Vamos a suponer que el precio sube al doble, a $2. La cantidad demandada en ese caso bajaría a $4, ¿sí? Entonces es por eso que es una relación inversa. Si es que el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye.
En este caso, a la curva de demanda la hemos graficado como una línea recta. Sin embargo, podría tener cualquier forma dependiendo de la ecuación que la componga, ¿no? En este tenemos otro ejemplo de otra curva de demanda que tiene simplemente otra forma. Sin embargo, el análisis sería el mismo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí el lado del precio, la cantidad demandada, y vamos a suponer que estamos analizando el precio del café. Bien, entonces vamos a suponer que el precio del café es de $1. A ese precio la cantidad demandada sería de 10 tazas de café. Supongamos que sube a $2. A ese precio la cantidad demandada sería simplemente de 7 tazas de café, ¿no? Entonces tenemos esa relación inversa siempre entre precio y cantidad en la curva de demanda. Bien, ahora, ¿cómo graficamos nosotros nuestra ecuación de demanda? Por ahora, tenemos que recordar un poco de nuestras clases de matemática básica, ¿no? Cómo graficar una ecuación cualquiera. En los ejercicios que se darán en los talleres y en las pruebas, simplemente se pondrán ecuaciones lineales que nos permita facilitar el cálculo de la curva de demanda, ¿no? Sin embargo, como sabemos, puede tener otra curva, no necesariamente tiene que ser una línea recta. Así tenemos que la ecuación de la demanda es una ecuación que expresa la relación inversa que existe entre precio y cantidad, donde Q es la cantidad de artículos que los compradores están dispuestos a comprar a un precio P, ¿no? Como habíamos dicho. ¿Cómo graficamos? Aquí tenemos el ejemplo de una ecuación de demanda. Tenemos que la cantidad demandada es igual a 12 menos 4 veces P. Cantidad demandada y precio. Bien, damos valores a P, ya que es el precio, debe ser un valor positivo, nunca podría ser menos 1 o menos 2, tiene que ser mayor que 0 el precio. Por ejemplo, podría ser un precio igual a 0, ¿no? Reemplazamos P por el valor dado. Listo. Entonces, en nuestra ecuación, Q igual a 12 menos 4P, en vez de poner P, ponemos el valor de 0. Tal como hemos visto en este caso de aquí. Ahora resolvemos simplemente la ecuación. Q es igual a 12 menos 4 veces 0. 4 veces 0 sabemos que es 0, entonces Q es igual a 12 menos 0. Entonces Q, la cantidad demandada, sería 12. Y simplemente colocamos el punto en el gráfico, ¿sí? La cantidad demandada igual a 12 y el precio igual a 0. Vamos a ver. Recordemos que el precio aquí en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. Entonces tenemos que la cantidad vale 12 y el precio vale 0, entonces solamente tendríamos este punto de aquí. Bien, ahora ya tenemos graficado el primer punto. Vamos a graficar el segundo punto. El procedimiento es exactamente el mismo y tenemos que ir construyendo esta tablita, ¿no? Tenemos la misma ecuación y ahora vamos a dar un valor de P, por ejemplo P igual a 1. Reemplazamos ese valor en la ecuación, entonces nos queda que Q, la cantidad, es igual a 12 menos 4 veces 1. 4 veces 1 sería 4. Q sería 12 menos 4, Q sería 8. Entonces colocamos el punto en la gráfica. Cuando Q vale 8, P vale 1. Entonces colocamos en nuestra tablita el valor de P vale 1, entonces Q vale 8. Y posteriormente colocamos en nuestro gráfico. En nuestro gráfico buscaríamos 1, que estaría en este punto de aquí, y buscaríamos 8 en la cantidad, que estaría este punto de aquí, lo que genera este segundo punto. Simplemente tendríamos que unir estos dos puntos y ya estamos formando nuestra recta de curva de demanda, ¿no? Bien, vamos a dar el siguiente valor, que sería un valor de 2. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Q es igual a 12 menos 4 por 2, lo que nos daría 12 menos 8 y la cantidad sería 4. Entonces cuando P tiene un valor de 2, Q tendría un valor de 4. Lo colocamos en nuestra tablita, cuando P vale 2, Q vale 4 y posteriormente en nuestro gráfico. Buscamos el valor de 2 aquí y el de 4 en la cantidad y tendríamos otro punto más. Solo como recordar una parte matemática, cuando queremos graficar una recta con 2 puntos es suficiente, ¿no? Sin embargo, por ejemplificar he dado varios puntos, voy a dar 4 puntos para graficar, podríamos dar infinitos puntos como ustedes sabrán. Una recta está conformada por infinitos puntos. Bien, vamos a dar un siguiente valor que sería el de P igual a 3. Igualmente, reemplazamos donde está P, colocamos 3 y tenemos que resolver esto, que es aritmética muy básica, ¿no? 12 menos 4 por 3 sería 12 menos 12, lo cual es 0. Entonces, cuando P vale 3, Q vale 0. Lo colocamos en nuestra tabla, P vale 3, Q 0,
Y después en nuestro gráfico buscamos donde está P igual a 3. Como el valor de Q vale 0, no tendríamos que movernos de ese punto, ¿no? Entonces tendríamos ya graficada la curva de demanda. Bien, veremos ahora cuáles son los determinantes de la demanda. Como vimos, uno de los determinantes de la demanda es el precio. Pues genera un movimiento a lo largo de la curva de demanda, pues si aumenta el precio disminuye la cantidad demandada, como ya lo habíamos visto. Los otros determinantes de la demanda, es decir, qué afecta a la demanda, qué hace que ésta se modifique de alguna manera, es la renta del consumidor. Por ejemplo, sabemos que si aumenta la renta del consumidor va a aumentar necesariamente el gasto en algunos bienes, la compra de algún tipo de bienes, ¿no? Tenemos el precio del resto de los bienes. Esto hace referencia a los bienes sustitutos y complementarios, que ya lo veremos más adelante. Pero como un ejemplo básico sería si es que aumenta el precio del café, mucho, la gente va a dejar de consumir café y por lo tanto, ya que la leche es un bien complementario a este, también va a disminuir un poco el consumo de leche, ¿no? Los gustos del consumidor puede ser que existan de un momento a otro condiciones que hacen que a las personas les deje de gustar un determinado bien y lo dejen de consumir, y las expectativas de los consumidores. Es decir, son todos estos cambios en la demanda que no corresponden al precio. Como ustedes saben, pueden existir situaciones en las que por cualquier razón la gente quiera dejar de consumir un bien sin necesidad de que sea el precio. Esto no se puede ver directamente en nuestra gráfica porque tenemos solamente la relación entre precio y cantidad. Ya vamos a ver cómo esto se incorpora, ¿no? Bien, ahora bien, todos estos ejemplos que les había dado ya no provocan movimientos a lo largo de la curva de demanda, sino provocan desplazamientos de la curva. Es decir, que la cantidad va a aumentar sin necesidad de que aumente el precio. Bien, vamos a ver para esto algunas definiciones importantes. ¿Qué son los bienes relacionados? Bienes sustitutos y bienes complementarios. Los bienes relacionados o precio del resto de bienes hace referencia a los bienes sustitutos y complementarios. Un bien sustituto. Dos bienes son sustitutos si uno de ellos puede ser consumido o usado en lugar de otro. Por tanto, la subida del precio de uno de ellos provoca un aumento de la demanda del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo básico es si es que aumenta el precio de la margarina, va a aumentar la demanda de mantequilla porque la mantequilla va a mantener el mismo precio, ¿no? Entonces la gente va a dejar de consumir margarina y va a comenzar a consumir mantequilla. Otro ejemplo sería el petróleo. Si es que aumenta mucho el precio del petróleo, la gente lo va a dejar de consumir y va a consumir gas natural. Entonces va a aumentar la demanda de gas natural. Bienes complementarios. Dos bienes son complementarios si ambos son usados o consumidos de manera simultánea. Por lo tanto, la subida del precio de uno de ellos provoca una disminución en la demanda del otro. Por ejemplo, impresoras y cartuchos. Si aumenta el precio de las impresoras tanto que muchas personas ya no lo puedan comprar, obviamente va a disminuir la demanda de cartuchos, ¿no? Igual, consolas de PlayStation 4 y los juegos de PlayStation 4. Si es que aumenta el precio de los PlayStation 4, que casi nadie tenga acceso a ellos, obviamente también va a disminuir la demanda de los juegos. Bien, también tenemos bienes inferiores y bienes normales. Los bienes inferiores se caracterizan porque al incrementarse la renta de las personas disminuye su demanda. Y los bienes normales son los bienes, aquellos que al aumentar la renta del consumidor va a aumentar también su demanda. Ahora bien, vamos a ver estos distintos desplazamientos de la curva. Primero, vamos a suponer que disminuye la renta o ingresos de los consumidores en los bienes normales. Es decir, la gente tiene menos dinero, ¿sí? Cuando la gente tiene menos dinero, la cantidad demandada va a disminuir, ¿sí? Entonces, esto gráficamente se lo ve con un desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, tenemos la demanda de 1 y ahora vamos a tener la demanda de 3. Entonces, tenemos que a un mismo precio, la cantidad demandada va a ser menor, ¿sí? Vemos que la cantidad demandada, supongamos un precio que parte de aquí, la cantidad demandada de D1 va a estar por aquí y la cantidad demandada de D3 va a estar por aquí. Entonces va a existir una disminución de la cantidad demandada. ¿Qué otras cosas pueden afectar o desplazar la curva de demanda? La disminución del precio de un bien sustituto, el aumento del precio de un bien complementario, cambio de los gustos en contra del bien y disminución en el número de compradores, o sea, del tamaño de mercado. Vamos a ver ahora qué desplaza la demanda hacia la derecha, o sea, aumento de la demanda.
El aumento de la demanda se da por aumento de la renta o ingresos de los bienes de los consumidores, esto en bienes normales. Aumento del precio del bien sustituto, disminuye el precio de un bien complementario, cambia los gustos a favor del bien y aumenta el número de compradores, es decir, el tamaño del mercado. Entonces, para resumir, cuando existe una variación del precio de ese bien, existe un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Cuando existe una variación, por ejemplo, del aumento de la renta, de la disminución o aumento del precio de los bienes sustitutos o complementarios, vamos a tener un desplazamiento de la curva, ya sea a la derecha o a la izquierda. Eso tendríamos que analizarnos. Si es una disminución del precio del bien sustituto, tendremos un desplazamiento de la izquierda, de la curva de demanda hacia la izquierda. Bien, con esto hemos terminado la parte de la demanda. Bien, ahora vamos a analizar la oferta. ¿Qué es la cantidad ofertada? Es la cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender en un determinado precio. ¿Sí? Los vendedores son las empresas, ¿no? Entonces los vendedores, o sea, las empresas determinan la oferta. ¿Qué nos dice nuestra ley de oferta? La ley de oferta establece que, manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofertada de un bien aumenta cuando sube su precio. ¿Sí? Entonces existe una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. ¿Cómo se puede analizar esto? Bien, sabemos que si es que aumenta el precio de un bien, a las empresas les va a interesar vender más de ese bien, entonces van a producir más. Es por esto que al aumentar el precio del bien, la cantidad ofertada aumenta. ¿Sí? Vemos esta relación directa en este gráfico. Vamos a suponer que el precio de un bien es de $1, entonces la cantidad ofertada en este caso sería de 1. Si el precio aumenta a $2.50, por ejemplo, la cantidad ofertada de ese bien sería de $4. ¿Por qué existe ese aumento? Por la ley de oferta, ¿no? Que nos dice que al aumentar el precio aumenta la oferta. Y analizándolo se da porque al existir un aumento de precio, las empresas van a estar más interesadas en producir más para tener mayores ingresos, ¿no? Entonces por esto se da esta ley. Como habíamos dicho, la curva de oferta no necesariamente es una línea recta, puede tomar cualquier forma, pero debe mostrar la relación directa precio-cantidad. En el ejemplo parecido al que habíamos hecho en la curva de demanda, tenemos que a un precio de $2 tenemos una cantidad ofertada de 11. Si es que el precio aumentaría de eso, aumentaría la cantidad ofertada, ¿no? Por ejemplo, a un precio de $1 tendríamos una cantidad ofertada de 10. Si el precio se duplica a 2, tendríamos una cantidad ofertada de 11.6, ¿no? Bien. Ahora, la gráfica de la ecuación de oferta es muy similar a la gráfica de la ecuación de demanda, pero tenemos que entender que existe una relación directa, ¿no? Entonces, la gráfica de oferta tiene esta forma, la gráfica de demanda tiene esta forma, como ya veremos posteriormente cuando se cruzan y eso. Bien, para la gráfica tenemos que hacer el mismo procedimiento lógico, tenemos que dar valores a la ecuación, valores al precio, considerando que ya que es un precio no puede tomar valores negativos. Vamos como ejemplo a dar un valor de 3. Entonces cuando el precio vale 3, ¿qué sucede con la cantidad? ¿No? Reemplazamos donde tenemos P, colocamos 3 en nuestra ecuación, tal como vemos en este paso de aquí. 2 por 3 sería 6, menos 1 sería 5. Entonces cuando el precio vale 3, la cantidad ofertada sería 5. Lo que tenemos que colocar en nuestra tablita, cuando el precio vale 3, la cantidad ofertada es 5. Tendremos que dar otros valores. Eso el ejercicio lo pueden hacer ustedes en casa. Y pues tendríamos ya que ir colocando los puntos, ¿no? Cuando el precio vale 3, la cantidad vale 5. Luego de dar otros valores, podemos unir nuestros puntos y tenemos nuestra curva de oferta. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? Es decir, ¿qué hace que la oferta se modifique? Primero es el precio del mercado, como en el caso de la demanda, pues genera movimientos a lo largo de la curva. Si el precio aumenta, aumenta la cantidad ofertada. Como vemos aquí, a un precio de 2 tenemos una cantidad, a un precio de 1 tenemos una cantidad ofertada de 1 y a un precio de 4 tenemos una cantidad ofertada de 7. Los otros determinantes que no tienen que ver con una modificación del precio, pero que igual afectan a la oferta, son
los precios de los factores, la tecnología, las expectativas y los números de productores. Todo esto genera desplazamientos de la curva de oferta. ¿Cuáles son los factores productivos? Los factores productivos son tierra, también se la conoce como los recursos naturales que se necesitan para producir bienes y servicios, por ejemplo los suelos, los minerales, el agua, entre otros. La remuneración que perciben los propietarios de este factor de producción se denomina renta. El trabajo. El trabajo también se lo conoce como mano de obra y es la actividad que desarrollan los seres humanos para producir bienes y servicios. La remuneración que perciben los trabajadores son los salarios. Otro factor de producción es la tecnología. Se refiere al modo de producir los bienes y servicios. Por ejemplo, en la producción agrícola, la siembra se puede hacer con arado o con la ayuda de un tractor. Esa es la tecnología de cada uno de los procesos. Y los creadores de tecnología perciben ingresos por el uso de patentes, marcas, licencias. El otro factor de producción sería el capital, que se refiere a la maquinaria, equipo, herramientas, mobiliario, construcciones y todos aquellos bienes que sirven para producir otro bien o servicio. Los propietarios de este factor de producción reciben interés. Ahora bien, ya que conocemos cuáles son los factores de producción, vamos a ver qué ocasionan desplazamientos de la curva de oferta. Disminución de la oferta, es decir, un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. ¿Qué sucede? Cuando se da un retroceso tecnológico, es decir, antes se podía producir mucho de una determinada manera, pero ahora ya no se puede producir con esa herramienta tecnológica, ¿no? Incrementa el precio de los factores productivos, aumenta los impuestos sobre las ventas y disminuye el número de empresas en el mercado. Vamos a poner un ejemplo aquí de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Sabemos que muchas empresas necesitan el petróleo para hacer sus productos, ¿no es cierto? Entonces, como ahora existen problemas por esto de la pandemia, que no podemos enviar todo el petróleo a diferentes países, no existe un proceso tecnológico que no se pueda hacer con petróleo. Esto va a hacer que determinadas empresas produzcan menos de lo que producían. Como vemos, en ese caso no existe un cambio en el precio de un producto determinado, simplemente se disminuiría la curva de oferta, es decir, la cantidad ofertada por otros factores, como sería este, ¿no? Que no pueden conseguir el petróleo. Bien, ¿qué genera un aumento en la oferta? Un aumento en la oferta se da con una mejora tecnológica, es decir, antes producían con un determinado proceso, pero con una innovación tecnológica se produce más en un mismo periodo de tiempo. Entonces esa sería una mejora tecnológica que desplazaría la curva de oferta a la derecha. También cuando disminuye el precio de los factores productivos, un ejemplo sería disminuye el salario de las personas, las empresas van a poder contratar más y van a aumentar la cantidad que ofertan de un producto, es decir, la cantidad que producen, sin una variación del precio, ¿no? Simplemente porque pudieron aumentar personal. Cuando disminuyen los impuestos sobre las ventas y aumenta el número de empresas en el mercado. Todo eso genera desplazamientos de la oferta. Bien, ahora que hemos determinado todo lo referente a la oferta y la demanda y ya sabemos cómo éstas se conforman, cuál es su forma, cómo podemos graficarla, vamos a analizar el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado en términos generales es cuando la curva de oferta y de demanda se juntan. Y vamos a ver que tiene diferentes características, ¿sí? Bien, tenemos aquí un mercado, ¿no? El precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal, como habíamos visto hasta ahora. Y tenemos nuestra curva de demanda. La curva de demanda, como sabemos, muestra la relación inversa entre precio y cantidad. Si el precio de un bien sube, la cantidad demandada de ese bien baja, ¿no? Y tenemos nuestra curva de oferta, que muestra la relación directa entre precio y cantidad. Si el precio de un bien sube, la cantidad ofertada de ese bien también va a subir. El punto en donde se cruzan estas dos líneas se lo denomina punto de equilibrio, ¿sí? Tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Bien, entonces las curvas se cortan en el precio de equilibrio, también se lo denomina precio que vacía el mercado. Vamos a ver cómo se determina analíticamente este punto. Ya vemos que gráficamente graficaríamos las dos líneas y encontraríamos en qué punto se cruzan. Analíticamente, o sea, matemáticamente, ¿cómo se encuentra este punto? Vamos a dar un ejemplo para esto.
Vamos a suponer que tenemos una curva de oferta de cantidad ofertada igual a 2 veces el precio menos 1. Y una curva de demanda de cantidad demandada igual a 11 menos 4P, 4 veces el precio. ¿Sí? La curva de oferta, como habíamos dicho, muestra la relación indirecta entre precio y cantidad, y la curva de demanda la relación inversa entre precio y cantidad. Bien, teóricamente acabamos de decir que el punto de equilibrio se da cuando la curva de demanda se iguala a la curva de oferta, ¿no? Eso se puede igualar, se puede encontrar igualando las ecuaciones, ¿no? Cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Entonces, igualamos estas dos ecuaciones. Tenemos que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada y colocamos aquí cada una de las ecuaciones. En primer lugar, hemos colocado la oferta con 2 veces el precio menos 1 es igual a la cantidad demandada 11 menos 4P. Ahora bien, esta ecuación es bastante simple. Tenemos una ecuación con una sola incógnita. Ya sabemos qué hacer. Tenemos que despejar el precio. ¿Cuál sería este precio? Sería exactamente el precio de equilibrio. Para esto tendríamos que pasar a sumar este menos 4P al otro lado, entonces nos quedaría 2P más 4P es igual a 11 y este menos 1 y pasaría con signo contrario al otro lado, ¿no? Esta parte es matemática muy básica. Sumamos las variables que tienen P, sería 2P más 4P igual a 6P, y por el otro lado sumamos los valores que no tienen P, que sería 11 más 1 igual a 12. Tenemos que 6P es igual a 12. Para despejar P tendríamos que pasar a dividir el valor que está multiplicando a P, lo que nos daría 12 dividido para 6 y este valor nos daría 2. Bien, ¿cuál es este valor? P igual a 2. Sería el precio de equilibrio. En nuestra gráfica, P igual a 2 estaría en este punto, ¿no? Sería P igual a 2, que es el punto donde la demanda y la oferta se cruzan. Vamos a ver cómo encontramos ahora la cantidad demandada o la cantidad ofertada, que sería el valor de aquí, ¿no? Con un valor de P igual a 2, tenemos dos posibilidades, ¿ya? Podríamos reemplazar P igual a 2 en la ecuación de oferta o P igual a 2 en la ecuación de demanda. Si realizamos cualquiera de estos dos procedimientos, el resultado tiene que ser el mismo. Bien, vamos a elegir la ecuación de demanda. Tenemos que la ecuación de demanda es 11 menos 4P, entonces la cantidad demandada sería igual a 11 menos 4 por 8, 4 por 2. Listo. Lo único que hicimos fue, donde tenemos P, colocar el valor de P, que sería 2, y tendríamos que la cantidad demandada sería igual a 11 menos 8. 11 menos 8 nos daría 3. Y esa tiene que ser también la cantidad ofertada. Como forma de comprobación, podemos ahora reemplazar en la ecuación de la oferta el precio igual a 2. Entonces tendríamos que 2 por P menos 1 sería igual a 2 por 2, que nos da 4, menos 1, nos daría un valor de 3. Como vimos, si reemplazamos el valor del precio tanto en la cantidad ofertada o demandada, nos tiene que dar exactamente el mismo valor. Así, vemos que la cantidad ofertada y la cantidad demandada, que sería la cantidad de equilibrio, sería igual a 3. Gráficamente, el 3 estaría en este punto de aquí, ¿sí? Bien, características del precio de equilibrio. Se lo denomina también el precio que vacía el mercado. Una de las características básicas es que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. No existe escasez en ese punto, o sea, todos los compradores pueden adquirir los productos que necesitan. No existe exceso de oferta, es decir, todos los vendedores están vendiendo todo lo que producen y no hay presiones para que varíe el precio. Ya vamos a ver por qué es importante esto de aquí, de las presiones para que varíe el precio. Bien, porque se preguntarán ustedes, ¿qué sucede cuando el precio no es del precio de equilibrio? Vamos a suponer que el precio está por arriba del precio de equilibrio. Si el precio es más alto que el precio de equilibrio, tenemos un excedente. ¿Sí? ¿Por qué es un excedente? Porque tenemos que la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Entonces las empresas no están consiguiendo vender todo lo que están produciendo. ¿Sí? Eso significa que la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Las empresas producen mucho y los compradores no están comprando lo suficiente. ¿Sí? Esto produce un excedente. ¿Qué sucede cuando se da un excedente? Vamos, esto es muy práctico, ¿no? Entonces vamos a suponer que las empresas no están consiguiendo vender todos sus productos, como es el caso de un excedente. Entonces, ¿qué van a tener que hacer?
van a tener que disminuir sus precios. Entonces el precio va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que se va a encontrar en el precio de equilibrio, y es así la dinámica de la economía, ¿no? Entonces siempre va a existir un punto de equilibrio y todas las variables van a tender a ir al punto de equilibrio. Cuando no se está en ese punto de equilibrio, van a existir fuerzas que nos lleven a ese punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, en caso de que el precio sea superior al precio de equilibrio, estas fuerzas de mercado van a hacer que el precio vaya disminuyendo, ¿no? ¿Cuáles son estas fuerzas de mercado? En este caso, que las empresas no van a quedarse con productos, entonces van a tener que disminuir el precio, ¿sí? Y un precio menor, ¿hasta dónde? Hasta que llegue a este precio de equilibrio. Bien, ¿qué pasa si sucede lo contrario? Se denomina escasez, es decir, cuando el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio. Cuando el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio, se tiene que existe una escasez, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad demandada va a ser superior a la cantidad ofertada. Es decir, la gente está buscando comprar mucho más que lo que las empresas están consiguiendo producir. Un ejemplo en el caso actual de este tema del coronavirus sería, por ejemplo, las mascarillas, ¿no? Existe una cantidad demandada mucho superior a la cantidad ofertada, por tanto existe escasez de este producto. ¿Qué sucede cuando existe escasez de este producto? Y podemos ver también qué está sucediendo en este caso. Las empresas sabiendo que pueden cobrar un poco más, lo van a hacer, van a comenzar a subir el precio, y las personas pues van a estar dispuestas a pagar ese precio porque necesitan de este bien, ¿no? Entonces la escasez va a hacer que el precio de mercado comience a aumentar. ¿Hasta dónde? Hasta que tenemos el precio de nuevo de equilibrio, ¿sí? Entonces, una vez más, vemos cómo cuando se está fuera de este punto de equilibrio, estas fuerzas de mercado, tanto de la oferta, de la demanda, de los consumidores, de las empresas, van a hacer que el precio tienda siempre a estar en el equilibrio, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían las variaciones del equilibrio de mercado? Al igual que habíamos visto en los casos cuando analizamos oferta y demanda, sabemos que puede existir un desplazamiento de la oferta, un desplazamiento de la demanda, ¿sí? Al existir un desplazamiento, por ejemplo, de la oferta, sabemos que una vez más con esta nueva oferta tendremos un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un desplazamiento de la oferta a la derecha va a ocasionar que la cantidad aumente de Q1 a Q3 y el precio disminuya, ¿no? De P1 a P3. Y pues aquí también otra vez podríamos analizar cualquiera de los casos que ya habíamos visto cuando analizamos los desplazamientos de la curva de oferta y de la curva de demanda. ¿Qué sucedería si aumenta la renta de los individuos? ¿Qué sucedería si existe una mejora tecnológica? En este caso tendríamos un ejemplo de exactamente eso, ¿no? Una mejora tecnológica o una disminución de los precios de los factores de producción, que eso son las cosas que desplazan la curva de oferta a la derecha. Bien. Con eso hemos terminado los análisis de los fundamentos básicos de economía. Hemos visto también las leyes de oferta, las leyes de demanda. Hemos visto cómo interactúan estas curvas, cuáles son las fuerzas de mercado que las hacen modificar. Hacen que se desplacen a la derecha, izquierda o que se muevan a través de la curva de oferta o de demanda. Y hemos visto también el equilibrio, ¿sí? Espero que estas explicaciones hayan sido muy útiles, hayan sido concisas y concretas y que les permitan tener un conocimiento por lo pronto básico, pero en realidad muy muy útil para futuras clases de economía, ¿no? Como ustedes, si es que siguen estudiando esta parte, verán, todo se relaciona a estos temas, ¿no? Ley de oferta, ley de demanda, equilibrio, son las bases para cualquier análisis económico posterior y un poco más complejo, ¿no? Bien, muchas gracias. Y espero vernos en la siguiente unidad, donde veremos ya temas macroeconómicos.